mucho del ciclo de anarquismo lo estuvimos relacionando con los principios taoístas. Identificamos que las ideas taoístas son precursoras y son muy, muy antiguas, obviamente también, y llevan a unas reflexiones que podemos relacionar con el anarquismo y en este caso también con el arte. Entonces, todas las conferencias que tuvimos creemos que podemos analizarlas desde ese punto de vista. Un principio del taoísmo que es muy, de alguna forma complejo, pero también muy inspirador y que creo que también fue uno de los temas que se sirvieron para guiar todos los talleres que hubo este fin de semana, es el de no acción o no acción planeada. En este caso me gustaría preguntarle a los dos ponentes que tenemos hoy, que son Pedro y Claude, y Sergio también, ¿cuál es su interpretación de la no acción dentro de sus ponencias? Y también, ¿cómo podemos aterrizar, digamos, o cómo podemos vivir eso en nuestra cotidianidad? Porque también esa es una de las preguntas, ¿no?, que podemos hacernos. Y la idea es compartir estas reflexiones con ustedes y hacer de esta manera una recuperación de lo que escuchamos en todas las ponencias. Quisiera empezar preguntándole a Claude, si nos puedes compartir. Sé que con tu ponencia tal vez esta idea de la no acción es tal vez un poco abstracta, porque nos hablaste más de la educación de la libertad, ¿no? Y no sé si quisieras elaborar un poco cómo relacionas esta idea de la no acción o si le ves alguna forma, algún punto de contacto. Pues es algo que no cuadra con mis formas de pensar. No. Para mí, para entender qué es la no acción, sería más no reflexionar antes de actuar. Porque para mí no acción no es un concepto valioso solo si se trata de estar ¿cómo decirlo? En relación, en aceptación o en tolerancia. Si se trata de esto, sí, estoy de acuerdo con el concepto de no acción. Pero solo en este sentido de tolerancia y de búsqueda de relación con el otro o con la naturaleza. Pero para mí acción, la vida es acción, entonces es un poco difícil. Bueno, para aclararlo un poco, la no acción no se refiere a no hacer nada, según el taoísmo, pero no hacer las cosas con una intención, no a dejarlas fluir, a hacerlas de manera espontánea. Y sobre todo a no reprimir, ¿no?, a no coercionar, ¿no? Entonces, sí, a ver, Pedro, ¿tú qué piensas? Bueno, cuando tú me hablas de el concepto de no acción y me lo pides referirlo a la conferencia que di, yo hablé de anarcoindividualismo y fin de la política. Anarcoindividualismo como una corriente del anarquismo que se refiere a la libertad, a la emancipación del individuo por sobre todas las cosas. El anarquismo es un pensamiento muy complejo, filosófico, político. Mucha gente en México lo relaciona con los asaltadores de Oxxos o con estos muchachos revoltosos que van en manifestaciones pintarrajeando las calles, o con estos jóvenes que son rebeldes, a veces, muchas veces sin ninguna causa clara. Estos jóvenes, por ejemplo, que tienen ocupado el auditorio de la Facultad de Filosofía desde hace cuántos años y que se dicen anarquistas. Pues no es nada más eso, el anarquismo tiene muchas ramas.
tiene ramas comunitaristas, tiene ramas individualistas, tiene ramas feministas, ecologistas, etcétera, y una es la del individualismo, y claro que tiene que ver mucho con lo que me acabas de comentar del concepto del taoísmo de no acción, y también se relaciona con la filosofía occidental, concretamente con los pensadores de la filosofía helenística. El periodo helenista es aquel que prevalece en la historia de la civilización occidental tras la muerte de Alejandro Magno. Entre la muerte de Alejandro Magno y la conquista de lo que fue Grecia, pues de los territorios de Grecia y de Asia Menor y de todo Medio Oriente por el Imperio Romano, va a suceder un periodo muy interesante de civilizaciones y de naciones que van a dar pensadores muy importantes, que habían sido olvidados en la época de la prevalencia de la filosofía clásica, sobre todo del siglo XIX-XX, con estas enormes construcciones ideológicas, filosóficas, como Kant, este señor Hegel, y todos estos personajes que construyen grandes sistemas de pensamiento, que quieren explicarlo todo, que quieren abarcarlo todo, y se olvidaron entonces estos filósofos del helenismo, de tres escuelas sobre todo, la escuela cínica, la escéptica y la epicúrea. Y ellos, estos filósofos, hablaban sobre todo de esta emancipación individual, y muchos también se referían a un estado del pensamiento y de la persona que llamaron ataraxia, que tiene que ver con esta no acción, el no participar en la política, el no participar en los movimientos como si fuera uno un borrego o como si fuera una persona únicamente digna de ser utilizada o manipulada, sino que simplemente uno toma sus distancias de todos los movimientos y todas las corrientes en política, en economía. También renuncia uno a ser simplemente un instrumento de la sociedad de consumo o ser un instrumento de las relaciones laborales para tratar de lograr su emancipación individual. Entonces aquí de lo que estaríamos hablando es de una acción o una no acción, acción dirigida a la emancipación individual, al cuestionarnos qué somos, qué queremos, hacia dónde vamos y enfrentar a los movimientos sociales, enfrentar a la política con un pensamiento profundamente crítico, rebelde y por lo tanto también anárquico. Pensar que lo más importante en este mundo es el individuo y su liberación de cualquier intento de manipulación, de control, de dominio, y eso empieza por lo individual. Hay una gran discusión entre los individualistas anárquicos y los comunitaristas, porque los comunitarios piensan que hay que vivir en una especie de comunidad donde no exista la propiedad privada, donde todo sea común, en donde no exista el Estado, pero existe algún tipo de orden en el que todo el mundo pues acepte de buen grado esta propiedad común y esta vida comunitaria utópica. Y eso suena muy bien, pero lo que nosotros pensamos que es que a final de cuentas para imponer este sistema comunitario, tarde o temprano se tendría que hacer o construir un sistema coercitivo que obligara a la gente a seguir estas bonitas e ideales normas. Nos recuerda, por ejemplo, el tema de Pol Pot en Camboya, en donde se pretendió establecer este sistema utópico y lo que pasó fue pues un verdadero infierno. A Chomsky le gustaba mucho Pol Pot, pero la verdad es que fue un infierno y desde luego que sí, claro, Chomsky halagaba a Pol Pot en los años 70, 80. Es una de las críticas que se le hace al buen Noam, pero bueno, no es el tema sino que lo que nosotros los individualistas criticamos es precisamente eso. Si a final de cuentas, para imponer este sistema comunitario, se va a tener que construir un sistema coercitivo, pues entonces no estamos hablando de verdadera anarquía. La verdadera anarquía es la individualista. Pasa, primero que nada, por la emancipación individual, la emancipación de la personalidad. Y lo que nos decían los filósofos del helenismo es que eso tenía que ver con renunciar, con meterse a la vorágine política, social, comercial, que nos tiene imbuidos a todos los seres humanos en la mayor medida posible, para con esa no acción, esa renuncia
a la participación en esta vorágine, en este torbellino, pues tratar de construir, de rescatar, de elaborar una personalidad crítica, consciente para sí, y que sea capaz de entonces aportarle a la vida aportándose a sí mismo, una especie de egoísmo, pero una especie de egoísmo constructivo y que nunca va a dejar de tener conciencia hacia el prójimo. Evidentemente vas a decir, pues qué egoísta eres, piensas nada más en ti, eres un individualista, como tantos hay. Pues no, se trata de construir la propia personalidad, de emanciparnos como seres humanos, para ser mejores seres humanos, no solamente para nosotros, sino para el resto de nuestros congéneres. Entonces eso es, en muy resumidas cuentas, el tema que platicamos en esta conferencia que tuve el honor, por la invitación que se me hizo, de dar de anarcoindividualismo y fin de la política. Y ya para ser muy concreto y dejar el micrófono, que ya me pasé, pues simplemente decir que sí, que esta idea de la renuncia a lo político, a lo social, como nos lo vienen vendiendo, como nos lo vienen presentando, tiene que ver con esa construcción, con esa liberación del individuo frente a la sociedad, frente al Estado, que es para nosotros pues condición sine qua non para alcanzar una genuina anarquía. Y Sergio, me gustaría también invitarte a participar en eso, en este tema de la no acción, y un poco relacionándolo con la conferencia de Claude en la que trataba esta relación importantísima en la vida de los seres humanos, que es la de padre e hijo, ¿no? De cómo el padre debe de aprender a no imponerse a su hijo para no crear esta represión, ¿no? Que es un poco también a la que se revela el taoísmo. Entonces, no sé si puedas comentarnos sobre eso. Pues muchas gracias, Conda. A mí me parece, es decir, como que hay o hemos crecido bajo el supuesto que para que se logren ciertos resultados necesitamos como un nivel de organización donde finalmente la personalidad individual queda un poco reprimida, ¿no? El Estado como vende un poco o intenta hacerlo al menos, que necesitamos una entidad superior que nos dé orden, que nos dé estabilidad y que nos dé como certeza en las cosas, ¿no? En realidad, en ciertos momentos históricos, me parece, en los cuales la seguridad es muy importante, entonces la necesidad del Estado, de los individuos, o la necesidad que tenemos los individuos del Estado aparentemente es más importante. Y entonces la conclusión me parece es que hay toda una cultura represiva en torno a la guerra que llegó a su punto máximo en la modernidad y básicamente después en el momento de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y nosotros, lo que intentamos como hacer énfasis es que a partir de ese momento ha habido un proceso de liberación individual muy importante, es decir, la autoridad está en cuestionamiento en todos lados. Nosotros fuimos ya, y nuestros hijos eran educados de una forma, digamos, naturalmente muy distinta como se educaron las generaciones anteriores. El tema de obviamente hay un tema de límites importante, que sigue existiendo, pero en general la represión que existía en el pasado sobre la personalidad de los niños, sobre la personalidad, sobre lo que quieren, sobre los gustos que necesitan, me parece que es algo que está más, o están en un proceso, digamos, de transformación muy profunda en la sociedad. El tema de la sexualidad, el tema de la sexualidad es un tema que siempre está, digamos, que es como una parte como muy íntima de la individualidad, y durante toda la modernidad el tema de la sexualidad fue un tema como muy reprimido, un tema muy controlado, donde como expresar lo que tú eras y lo que tú podías hacer desde el punto afectivo más íntimo y profundo, era algo que estaba como mal visto. Y lo que me parece que es interesante hacer énfasis es que en la medida en la que verdaderamente los sistemas de control empiezan que es un proceso que ya está sucediendo ahora, me parece, empiezan a eliminarse las cosas, lejos de generar un caos,
funcionan mucho mejor, ¿no? O sea, la sociedad que tenemos ahora es una sociedad mucho más compleja, es una sociedad, y aunque somos muy críticos y hay muchos problemas, la realidad es que estamos entrando a una sociedad que funciona. Yo en ese sentido soy muy optimista porque creo que intento tener como realismo en las proyecciones. Es una sociedad que funciona cada vez mejor, ¿no? Y funciona cada vez mejor no porque digamos, hay un proceso de evolución, ha habido procesos de evolución que llegan, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que nos llevan al caos y nos llevan a la barbarie, justamente porque hay un Estado, ¿no? Porque hay un Estado militar. Entonces yo creo que la crítica a la modernidad, básicamente, el Estado militar nos llevó verdaderamente al caos y al desastre. En la medida en la que el Estado democrático empieza a ser más suave, empieza una evolución hacia un mundo en el cual los sistemas de control son más suaves, la gente, o sea, y entonces, bueno, el proceso de no acción es mucho más claro. ¿Por qué? Porque la no acción lo que implica es, yo no planifico, yo simplemente me sumo a un proceso, y ¿qué es lo que pasa? Que la suma global de ese proceso puede ser un proceso muy complejo y puede ser un proceso, además, socialmente muy eficiente, mucho más eficiente de lo que pensamos. Es decir, yo soy anarquista en ese sentido porque creo que es un sistema mucho más eficiente y mucho más, o sea, los sistemas de no control son sistemas que acaban siendo, digamos, más útiles para resolver problemas complejos contra lo que podamos pensar, ¿no? Esa es, digamos, como mi interpretación personal. Y sí, y me parece interesante el ejercicio que tuvimos ayer de digamos, de arte. El arte es un elemento de creatividad y de libertad individual, me parece muy importante. Y bueno, finalmente se logró, ya veremos después del taller, un resultado, digamos, lo que era interesante es que ninguno de nosotros, bueno, la mayoría no somos artistas, no somos músicos, y con cierta coordinación y simplemente como yendo, dejando fluir en un sentido positivo de no acción, puedes lograr un resultado como muy interesante, ¿no? Sí. Me gustaría también invitar a Claude a comentarnos sobre su conferencia en relación con la educación y sobre todo con la niñez, ¿no? ¿Cómo puede un niño aprender o desaprender los sistemas de represión sociales, ¿no? Y qué puede hacer un padre para esto. Y también, pues, por tu experiencia psicoterapéutica, me parece interesante también ver si nos puedes comentar sobre esta libertad de la que está hablando Sergio, ¿no? De cómo podemos tal vez permitirnos más cosas en la sociedad actual. ¿Y qué piensas de esto? Sí, ayer observé mucho los niños en el taller y estaba muy maravilloso de ver el entusiasmo de esos niños a quien se permitía de pintar o de tocar un instrumento. Era un ejemplo en vivo de las posibilidades de desarrollar las capacidades de los niños simplemente dándoles la permisión. Sí, tienes razón, Sergio. La educación cada vez es menos represiva, porque antes la sociedad necesitaba individuos obedientes pues. Y ahora creo que la sociedad necesita más creatividad y capacidad de iniciativa. Y en las empresas de California, en empresas de inteligencia, se necesita, y las empresas favorecen la creatividad de sus empleados. Y hay más y más
empresas en donde hay esa creatividad, esa posibilidad para los empleados de hablar de lo que hacen. Quizás estamos en una nueva era después de la industrialización que necesitaba individuos como máquinas, y ahora se necesita creatividad, es la diferencia. Y entonces sí, la educación es mucho más con la meta de desarrollar las posibilidades de los niños. Y afortunadamente, pero se necesita vivir en comunidad, y entonces al mismo tiempo hay que aceptar las reglas de la vida en comunidad. Pero parece que se desarrolla bastante bien. Todos los aparatos represores de antes se desmantelan, sí. Y ya no me acuerdo de tu cuestión. Con respecto a la educación de los niños, pero ya lo mencioné. Yeah. Ok. Gracias, Claude. Bueno, me gustaría también leerles una cita muy breve de Percy Bysshe Shelley, el poeta romántico inglés. Creo que esto también puede darnos un poquito más material para comentarlo brevemente. Él dice: el hombre de alma virtuosa no manda ni obedece. El poder, cual peste asoladora, contamina cuanto toca. Y la obediencia, maldición de todo ingenio, virtud, libertad, verdad, hace esclavos de los hombres y del armazón humano un autómata mecanizado. Que me gustó también, creo que podemos retomarlo desde ahí, la propuesta de Claude, ¿no? De la diferencia entre una sociedad industrializada, mecanizada, y tal vez una sociedad, en este caso como la que menciona Shelley, que por supuesto es un poeta, no es un artista, que es una alma virtuosa y que no obedece ni manda. Eso es interesante. ¿Qué podrías comentar? También decía Federico Nietzsche que le repelía tanto mandar como obedecer. El tema es que tampoco podemos olvidarnos del perfil social, de los asuntos sociales que estas revoluciones que estamos viviendo pues están provocando también. Por supuesto que hay razones para el optimismo, pero hay también poderosas razones para estar muy preocupados, porque estamos viviendo un mundo en el que estos cambios están relegando a millones y millones y millones de personas a las que no se les dan salida. De repente estos trabajos mecanizados, pues ya los pueden hacer robots en muchos casos. Platicábamos ayer del tema de la inteligencia artificial, y a muchos nos podrá parecer maravilloso, y lo es sin duda todo esto, estos cambios tecnológicos tan importantes, pero el impacto social es muy grande y lo estamos padeciendo. La llegada a la presidencia de Estados Unidos de este mamarracho que tienen de presidente el señor Trump obedece porque a muchos blancos de clase trabajadora que se sienten relegados por todos estos cambios y por la globalización, pues prefieren a alguien que les diga la promesa de vamos a regresar al pasado. Let's make America great again. Antes las cosas eran mucho mejores. Yo les voy a devolver sus trabajos manufactureros que se los mandaron a México. Y toda esta demagogia, que desgraciadamente tuvo éxito, porque estos millones y millones de personas que se educaron en otros sistemas educativos, que aprendieron a hacer cosas en otro esquema industrial, pues están ahí, no dejan de existir, y necesitan y exigen también respuestas. También el voto al Brexit, el éxito relativo del Frente Nacional, de las extremas derechas, de las extremas izquierdas, pues tienen que ver con que hay millones y millones de personas que no encuentran cabida en este escenario tan optimista, y que si no los atendemos de alguna manera, pues vamos a tener entonces grandes conflictos sociales y no vamos a poder desmantelar, como decíamos tan optimistamente,
los aparatos represivos del Estado, porque va a seguir habiendo este conflicto, esta enorme conflictividad, que no necesitamos irnos ni a Trump ni al Brexit, que lo vivimos todos los días en México. En México estamos relegando a millones de personas a la desigualdad, al descontento, a la insatisfacción y a la violencia. Tenemos en México serios problemas cada vez más grandes de seguridad pública, y es porque no estamos encontrando respuestas. ¿Cuáles son estas respuestas? Pues no es fácil, porque hay quienes dicen regresemos al Estado benefactor, al Estado que presuntamente protege, que presuntamente regala, a cerrar las fronteras, a frenar a la globalización, y evidentemente eso es imposible. Esa utopía o esa promesa que hacen en las extremas izquierdas y derechas y en los nacionalismos, pues no es viable. Pero sí necesitamos encontrar formas para integrar a los millones y millones que ahora se sienten desplazados. Entonces, sí llamaré la atención de que el optimismo es bueno, porque hay razones, y en eso estoy con Sergio para estarlo, que tenemos también grandes adelantos. Es una época en donde la gente está mejor educada, las nuevas generaciones son más inteligentes, son más despiertas, son más creativas. Va a ser difícil. Por un lado, Piketty nos dice una y otra vez que el 1% de la población tiene el 90% de la riqueza. Bueno, puede ser, es discutible, pero lo que sí es evidente es que hay una gran injusticia en la distribución del ingreso. Pero también es cierto que nunca como antes en la historia, tantas personas habían salido de la pobreza. Iba a decir en México, no me hagas reír, tienes razón, pero vamos a pensar en China, donde han salido de la pobreza 350 millones de personas. Vamos a pensar en la India y vamos a pensar en muchas sociedades que han levantado económicamente en los últimos años. Entonces, a estas razones para el optimismo, a las nuevas ciencias, a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de educar, pues hay que contraponer el fardo enorme social que no podemos descuidar y que tenemos que buscar formas efectivas, no pasadas, no que han demostrado su inefectividad, como son los estados obesos y despilfarradores y protectores, sino formas de integrar a estas millones de personas que se sienten desplazadas y que no encuentran respuesta. Entonces eso es muy importante en un foro como estos, no olvidarlo, que para que no dar la sensación de que somos una especie de anarquistas chic. Un amigo mío me decía, es que tu anarquismo es como una película de Mauricio Garcés, un cuate marxista mío, que yo quiero mucho. Y evidentemente no, sí, hay que darle respuesta a los rezagos sociales, ¿no? Sergio, ¿quieres comentar sobre esto? Sí, bueno, yo coincido contigo, Pedro, sobre, bueno, ahí ahorita hay una serie de problemas en todo el mundo, que yo no estoy muy seguro si ahora han aumentado. Yo creo que ahora simplemente, digo, no en todos los casos, obviamente sí hay ciertos problemas nuevos, pero yo creo que la mayoría, por ejemplo, el tema de la pobreza y la desigualdad, pues, digamos, si lo vemos, ahora hay mucho más conciencia e información sobre eso, y eso quizá ha generado también una perspectiva de cierto, que en México creo que está muy acentuada, y en Estados Unidos también. Quizás es una de las razones por las que ganó Trump y por las que aquí va a ganar, por ejemplo, seguramente López Obrador, que la gente está muy inconforme, la gente está de mala, la gente quiere está... ¿Ya hice tu voto? No, ¿qué pasó? No, yo no voy a votar por ese cuate. No, ¿cómo crees? No. Pero bueno, hay como mucha inconformidad, cuando en realidad el mundo nunca había estado tan bien. O sea, ese es un tema, objetivamente el mundo nunca había estado, es decir, entonces, ante esa situación de digamos, como de pesimismo que existe, hay dos alternativas. Claro, es ir o hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Entonces, ahorita lo que hemos visto es como el surgimiento de ciertas vías que desde luego que no van a arreglar nada, pero que intentan, decir, como dar una esperanza que si, en el sentido como que si regresamos a lo que sucedía hace 30, 50 años, las cosas estarán mejor. Por ejemplo, en México hay toda una retórica postnacionalista que te dice, bueno, pues que la época de Cárdenas, la época del... Es decir, un poco como que hay una tesis que además académicamente tiene mucho sustento, y es una tesis total y absolutamente equivocada, la tesis de toda la gente que está, por ejemplo, con López Obrador,
que el México se empezó a descomponer a partir de 1982, ¿no? Es una mentira, eso digo, ¿no? Es decir, y hablan es decir, son gente, por ejemplo, que se opone a todas las reformas, no porque yo apoye algún tipo de reforma en las de Peña ni nada, pero bueno, de que hay que hacer cambios hacia adelante, hay que hacerlo. O sea, es decir, una política de decir, vamos a impedir que las cosas cambien para que permanezcan como estuvieron en los años 30, bueno, me parece una cosa absurda, ¿no? Es decir, claro que hay que solucionar problemas, hay que ir para adelante. Mi punto es que tienen solución en la medida en la que haya un proceso democrático mucho más extenso, que se toca bastante con el proceso anarquista en algún momento, y no ir hacia atrás. Ahorita sí, efectivamente hay un riesgo de que, es decir, por ejemplo, el tema de las aperturas de las fronteras, que yo creo que fue un avance civilizatorio enorme, o sea, la Unión Europea, todo lo que significa esto, y en general como ser conscientes que las fronteras nacionales tienen un significado, tienen una validez y tienen digamos como que un fundamento legal muy endeble. Había sido un gran avance y ahorita otra vez están como de regreso. Es un poco como pensar que el pasado era mejor, pues es una mentira. Ninguna cosa, o sea, absolutamente nada estaba mejor en el mundo en los años 30 que ahorita, nada, o sea, no hay nada que esté mejor. O sea, ahorita hay muchos problemas, somos más conscientes de ellos y justamente un poco la tesis, es una tesis que no le conviene demasiado a los centros de poder, por eso es que no es una tesis, digamos, que se enseñe así en forma muy generalizada, es una crítica que hacían los anarquistas del siglo XIX, defendiendo, por ejemplo, que no estoy totalmente de acuerdo, pero me parece interesante, el orden medieval, un poco como es decir, el orden premoderno, el orden antes de la creación de los estados, que digamos se creó como una conciencia, una educación en la cual era muy importante tener un estado central que organizara la sociedad y le diera como cohesión, y entonces se creó una historia en la que la Edad Media era una edad oscura, y en realidad seguramente no fue tanto, lo mismo creo que sucede ahora, un poco, bueno, todos estos cambios nos están llevando a un caos, hay que regresar un poco al tema de las fronteras, de las naciones, de los estados, y en realidad me parece que ese sería un cambio hacia atrás que desde luego no resolvería nada. O sea, el pasado del máximo, yo siempre pongo ese ejemplo, de Estado-Nación, pues es los pactos Ribbentrop-Molotov, año 1939, quien quiera regresar a eso, pues yo no sé. O sea, el pasado es muy reciente, es un infierno, ¿no? Entonces, un poco hacer cosas del pasado reciente, o sea, venimos de la barbarie, ¿no? Entonces, apenas desde los años 50, 60 empezamos como a salir un poquito en el momento que los sistemas de represión, me estoy repitiendo un poco, pero bueno, insisto, van hacia abajo, las cosas sí van mejorando, ¿no? Entonces, hay muchos problemas, claro, pero creo que si seguimos con esa vía, se le encontrará soluciones al cambio climático, al tema de la desigualdad. Son problemas reales, pero que tienen solución en este nuevo, que tienen fácilmente, además, yo creo que es bastante fácil, solución dentro de este esquema de libertades, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poco la reflexión, ¿qué lugar tendría para ustedes, para cada uno de ustedes, la espontaneidad o el individualismo o la anarquía también pensada desde un punto de vista individual? ¿Qué lugar tendría este pensamiento para resolver estos problemas o viendo hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo lo viven, cómo lo experimentan? Siendo muy optimista, pienso que la educación para favorizar el pensamiento crítico de los niños y darles la capacidad de quedarse altruista y con entusiasmo, ya sería una cosa básica para el futuro. Me queda la cuestión de la necesidad del orden y del Estado para la seguridad. Entonces hay que encontrar un balance. Aquí
me espanta la violencia en México. Viendo de Francia, ya me parece un paraíso Francia para la seguridad, a pesar de los terroristas, que no son tan muchos. Y entonces, pero pienso que Francia tiene un Estado que no es tan coercitivo, porque tenemos historias desde 300 años al mínimo de una ciudadanía. Sí. Y esto me parece es algo importante en la educación de los niños, de transmitirles los valores de vivir juntos. Entonces hay de un lado su desarrollo personal y del otro lado la capacidad de vivir juntos. Pues puede ser una utopía, pero es el camino para mejorar las cosas. Y Pedro, que fuiste muy asertivo en señalarnos estos rezagos, pero ¿cuál sería tu propuesta? Bueno, cuando hablamos de individualismo hay que distinguir bien de qué estamos hablando, porque se dice mucho en tono crítico y preocupante que vivimos una época de un individualismo extremo, en donde la gente se preocupa nada más por sí misma, por consumir, por comprar, por tratar de lograr el éxito económico y personal a como de lugar, sin importar o no tener consideraciones hacia nada ni hacia nadie. Una época en la que se supone las nuevas generaciones están poco preocupadas por sus entornos sociales, por las injusticias, por las desigualdades, y solamente parecen ir por el dinero y por su éxito personal. Mucho se dice también que las nuevas tecnologías, el celular, el internet, promueven este tipo de actitud. Y desde luego, pues que es el caso de mucha gente y por supuesto que debe preocuparnos, pero no es el individualismo, y eso es importante subrayarlo, por el que estamos nosotros. Nosotros cuando hablamos de individualismo, no estamos refiriéndonos a este egoísmo extremo y materialista, sino de lo que hablamos es justamente de lo contrario, de redimir, de salvar, de emancipar al individuo, entre otras muchas cosas, precisamente de estos engaños, de estos oropeles, que significa el supuesto éxito económico, profesional o personal, porque son parte justamente, como dices bien, del estado de represión. Mientras menos desinteresados estemos de los demás, mientras menos nos preocupen los problemas de los demás, menos individuos plenos seremos. La plenitud individual tiene que ver también con la plenitud de nuestros congéneres. En la medida en que seamos mejores individuos, seremos mejores congéneres y mejores miembros de la comunidad en la que vivimos, porque mientras más apreciemos la esencia real de lo que es ser individuo y en toda su plenitud, apreciaremos más a los individuos que nos rodean. Y personalmente, no solamente en lo material o en lo económico, sino sobre todo en lo personal, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo que nos hace seres únicos, personajes que pueden vivir en el mundo y convivir en él, entenderlo, integrarse a él y integrarse también a sus hermanos, a sus hermanas, que conviven con él todos los días. Ahí volvemos un poco también a las ideologías y filosofías orientales, de entender al todo, empezando por entenderse a sí mismo en toda la plenitud. Y bueno, pues eso es simplemente, cuando se habla de individualismo, sí quiero subrayar que no nos referimos al egoísmo material, al que nos empujan o al que nos quieren conducir las sociedades de consumo y las sociedades autoritarias, sino al desarrollo pleno, esencial del individuo, ¿no? Pues
no, ya dijeron casi todo. A mí nada más o sea, desde el punto de vista, digamos, el individualismo, desde un punto de vista más metodológico, bueno, yo como lo entiendo, o sea, creo que sí vivimos una sociedad mucho más individualista, lo festejo, pero nunca el tema, increíble, pero nunca el tema, por ejemplo, de la ayuda voluntaria, que está ligado un poco a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil, o como se llaman ahora, había sido tan importante, ¿no? ¿Y por qué me parece que es congruente? Bueno, porque ahora la ayuda y la solidaridad y incluso la necesidad de regresar a la comunidad, digamos, desde el punto de vista metodológico es un tema individual. ¿Por qué? Porque no hay coacción, ¿no? Tú ayudas voluntariamente, tú te sumas voluntariamente a un proceso, tú aceptas la autoridad de alguien que sabe más que tú, ¿no? No porque te lo imponga, porque sabes que eso, que es lo inteligente, que si alguien, cuando estás enfermo vas con un médico y te callas y lo que aceptas, pero claro, tú estás aceptando desde un punto es muy diferente digamos, el mecanismo digamos, que me parece que es como central en la cultura actual, que es el que yo lo acepto. O sea, yo no, lo que yo no acepto, o sea, yo estoy en contra como individuo, estamos cada vez más en contra de las imposiciones, y entonces tú te puedes sumar a un proceso colectivo, y desde el punto de vista moral, el individualismo, digamos, me parece, digamos, que tiene desde luego como una connotación muy negativa el tema del egoísmo, me parece que es, digamos, una sociedad basada en las decisiones individuales, puede ser también una sociedad muy solidaria y una sociedad, digamos, muy consciente de los problemas digamos, de nuestras gentes cercanas. Y ahora lo que está pasando es que también es una sociedad que como que regresa a ciertos fundamentos básicos de la comunidad, sí, pero ahora regresan de forma total y absolutamente voluntaria. Son mecanismos, digamos, de asociación, mecanismos de compartir cosas, mecanismos de acción colectiva, que son absolutamente voluntarios y que increíble, pero van generando nuevas identidades que no existían antes y que ya poco tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la geografía y la frontera. Es decir, ya nuestra identidad no es que somos mexicanos, sino es que pues, nos gusta tal tipo de música, que estamos en un grupo de jarleros, o estamos digamos, hay una multiplicación increíble, digamos, de nuevas identidades, todas ellas que intentan finalmente al individuo darle como un sentido comunitario, sí, pero todas ellas son digamos, se asumen en forma voluntaria. Entonces esa crítica me parece esa crítica al nuevo orden, digamos, individualista me parece muy poco sólida. Decir, bueno, este orden individualista está generando una sociedad más egoísta. No lo creo, en realidad no es así. En realidad el tema de o sea, la ayuda social, la colaboración voluntaria, nunca había estado en temas, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo, y cada vez más, digamos, en un nivel tan alto, ¿no?